Comenzamos entonces la distancia entre dos puntos, sea A, un punto que tiene coordenadas x1, y1, y B, un punto que tiene coordenadas x2, y2. Nosotros tenemos ese plano que como tiene dos ejes, ya que tiene dos coordenadas, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer un ejemplo para que esto quede un poquito más claro. El ejemplo sería, tiene el punto A, 2 y 1 de coordenadas, y el punto B tiene coordenadas de -1 en X y -1 en Y. Nosotros podemos graficar esto en las coordenadas 2 en X, 1 en Y este va a ser el punto A. Y el punto B sería -1 en la coordenada en X y -1 en la coordenada en Y. Y ese es el punto B. Entonces, la distancia entre estos dos puntos, voy a trazar una recta, una semirrecta sería, un segmento de recta, es el segmento AB. ¿Sí? ¿Cómo calculo yo eso? Bien. Entonces, existe un punto, podemos llamar como un punto C, que tiene coordenadas x1 y y2. ¿Sí? Podemos graficar este punto incluso. Vamos a graficar este punto con otro color. Vamos a poner aquí el punto C, que tiene coordenadas 2 en X y -1 en Y. Bien, entonces partimos de ese punto que existe. Se trazan paralelas a los ejes, en este caso al eje X y al eje Y. Partiendo de ese punto, ¿no? Tomo de referencia ese punto y trazo una paralela vertical, y después trazo una paralela horizontal que es paralela al eje X. Entonces noto que se forma un triángulo rectángulo. Bien. Y ese triángulo rectángulo, el ángulo voy a tener aquí en el punto C. Para hallar esa distancia, yo puedo decir que la distancia formada entre esos segmentos, segmento AC y segmento BC, va a ser la hipotenusa, o sea, el segmento AB al cuadrado es igual al segmento BC al cuadrado más el segmento AC al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hallo esa hipotenusa? Recordamos Pitágoras, que es la hipotenusa al cuadrado más la sumatoria de sus catetos al cuadrado. Puedo decir entonces que la distancia es el segmento AB, ¿no es cierto? Entonces, despejando ese cuadrado, me quedaría que la distancia AB es igual a la raíz de BC, el segmento BC al cuadrado, más el segmento AC al cuadrado. Y es el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Entonces, esa es la distancia entre dos puntos. Ahora, si yo quiero resolver eso, sería la raíz. El segmento BC tendría las coordenadas de x1 menos x2, ¿no es cierto? Al cuadrado y más y1. Vamos a poner esto. y1 menos y2 y esto también elevado al cuadrado. ¿Sí? Y esa sería la ecuación de la distancia. Aplicando esta ecuación al ejercicio que tengo como ejemplo, tendría la raíz de el punto x1 sería 2 menos 1 elevado al cuadrado y más el otro punto sería 1 menos 1 de la otra coordenada, todo eso elevado al cuadrado. Bien, entonces la distancia a, B me va a quedar que es igual a la raíz, destruyendo los signos,
ley de signos, aplicando ley de signos sería 2 más 1 elevado al cuadrado y más 1 más 1 elevado al cuadrado. Para que se vea un poquito mejor, voy a hacer eso más grande y quedaría algo así, ¿sí? La distancia es igual a ese segmento AB, donde que aplicando el teorema de Pitágoras encuentro que la distancia, resolviendo, me va a dar igual a la raíz de 13. Punto medio de un segmento de recta. Trazamos primero un plano de dos coordenadas, ¿no es cierto?, de X y Y, donde aquí yo voy a tener dos puntos. ¿Sí? El punto, pongamos el punto P sub 1 y un punto que sería por acá más o menos un punto P sub 2. Puede estar en cualquier punto, ¿no es cierto?, cualquier parte del plano. Bien, entonces al trazar el segmento de esos dos puntos, del punto 1 al punto 2, tengo el segmento P sub 1, P sub 2. Entonces, en la definición podemos poner que si el punto 1 tiene coordenadas x1, y1, y el punto P sub 2 tiene coordenadas x2 y e sub 2, podemos decir que el punto medio, m, puedo poner una variable ahí, el punto medio m es x1 más x2 sobre 2 y e1 más y2 sobre 2. Es la suma de las coordenadas dividido para 2, para cada coordenada, ¿no es cierto? Entonces, eso aplicando a un ejemplo, podemos decir que donde el punto M es equidistante al segmento de recta P sub 1 y P sub 2. ¿Ya? Significa que está a la misma distancia de los dos puntos. ¿Sí? Si yo grafico ese punto medio, estaría más o menos por aquí. Ahora con un ejemplo, tengo este ejemplo donde aquí yo tengo el punto medio y tengo los dos puntos, el punto A y el punto B, el segmento AB, donde el punto medio es M, esa ecuación, yo puedo simplemente reemplazar los valores de las coordenadas, ¿no es cierto? x1 es 2 más x2, que es menos 1, sobre 2, y y1 es 3 más y2 es menos 2 sobre 2. Al resolver esto, simplemente me queda 2 menos 1, eso es un medio, y 3 menos 2, eso también es un medio. Y tengo ya el punto medio entre ese segmento B. Graficando el punto medio sería aquí un medio en X y un medio en Y. Está pequeño, pero sí se nota ahí. Ese va a ser el punto medio M.